Hola chicos y chicas, acabamos el tema con el último vídeo. Vamos a hablar en este vídeo sobre la simetría y la periodicidad, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Bueno, lo primero de todo es recordar que la simetría, bueno, seguramente habrás oído hablar de la simetría en asignaturas como plástica, ¿de acuerdo? Si alguna vez has trabajado con dibujos, sabrás lo que es la simetría, ¿vale? Pues bueno, en matemáticas, cuando representamos funciones, podemos encontrar que hay funciones que pueden ser simétricas, que su dibujo, su representación gráfica puede cumplir ese concepto de simetría que ya conoces del dibujo, ¿vale? En las funciones las simetrías pueden ser de dos tipos. Pueden ser simetrías pares o simetrías impares, o simetría par o simetría impar. Te voy a explicar en este vídeo esos dos tipos de simetrías y en qué consiste cada una de ellas, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, te tienes que quedar con la idea que la simetría par utiliza como simetría el eje de ordenadas, es decir, a partir del eje y la simetría impar utiliza como punto de simetría el origen de coordenadas, ¿vale? Ahora te lo explicaré un poquito más adelante. Venga, empezamos por la simetría par, ¿de acuerdo? Mira, decimos que una función es o tiene simetría par cuando se cumple que para cualquier valor de la x, es decir, cualquier valor que le dé yo a la variable independiente, va a cumplirse siempre esto de aquí, que f en x va a ser igual a f en menos x. Ahora lo veremos con un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que si se cumple esto, decimos que la función es o tiene simetría par. Y vamos a ver que esa simetría se caracteriza porque utiliza como eje de simetría el eje de ordenadas, ¿vale? Venga, con un ejemplo. Vamos allá. Fíjate, vamos a trabajar con la función f de x igual a x al cuadrado menos 4, ¿de acuerdo? Y para saber si es simétrica y si tiene simetría par, yo lo que hago es le doy un valor a la x, 1 y su opuesto, ¿de acuerdo? Es decir, podría ser el 2, pero tendría que calcular también con el 2 y con el menos 2, el 3 y el menos 3, el 4 y el menos 4, el que tú quieras, o incluso un negativo y un positivo, da igual, pero siempre un número y su opuesto. Lo que vas a hacer es calcular la imagen de cada uno de estos valores. Para la x igual a 1 yo voy a calcular la f en 1, es decir, es sustituir 1 al cuadrado menos 4 y esto da menos 3. Y voy a calcular para menos 1 la imagen en menos 1, es decir, menos 1 al cuadrado, cuidado que la pongo entre paréntesis porque es un número negativo, menos 4. Y esto me da menos 1 al cuadrado es 1, menos 4, menos 3. Es decir, si te fijas en este ejemplo, la función en 1 me da lo mismo que la función en menos 1, ¿no? Menos 3 y menos 3. Bueno, pues si eso se cumple, decimos entonces que la simetría es par. Es decir, cuando una función en un punto vale lo mismo que la función en el opuesto de ese punto, entonces decimos que es una simetría par, ¿vale? Mira, voy a dibujarte la función x al cuadrado menos 4, su representación gráfica. Es esta de aquí, ¿vale? Fíjate que tiene una forma un poco particular. Es cuadrática, por lo tanto tiene forma de curva, ¿vale? Y fíjate que si yo utilizo la línea, el eje Y como eje de simetría, es decir, doblo el papel sobre esa línea, sobre la línea del eje Y, ¿qué es lo que le pasa a la gráfica de la izquierda y la de la derecha? Que se van a superponer, van a coincidir exactamente. Bueno, pues eso es simetría par. Que la línea que utilizo para hacer la simetría es el eje vertical, el eje Y, el de ordenada, ¿vale? Bueno, vamos a ver la simetría impar. La simetría impar se caracteriza porque ahora, en vez de f de x igual a f de menos x, ahora pongo un signo menos delante de la f de x. Es decir, voy a cambiar el signo de la f en x. ¿Qué es lo que le pasa a este tipo de funciones? Que utilizan como elemento o como punto de simetría el origen de coordenadas. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Mira, imagínate que tienes esta función, f de x igual a x al cubo menos 4x. Voy a hacer lo mismo que antes, es decir, voy a elegir un valor de la x, el 1 otra vez, o puede ser otro diferente, y el menos 1. Y voy a calcular la función en 1 y la función en menos 1, ¿vale? La función en 1, ¿qué me sale? Pues mira, sustituyendo 1 al cubo menos 4 y esto da menos 3. Pero si pongo menos 1 me queda menos 1, cuidado, es negativo, al cubo, menos 4 por x. Y la x es menos 1. Por lo tanto me queda menos 1 al cubo, base negativa, exponente impar, resultado negativo, menos 1. Y luego menos por menos,
más 4. ¿Y esto cuánto da? 3. Fíjate qué ha pasado ahora, que ahora f de 1, que vale menos 3, ya no es igual que f de menos 1, que vale 3. Por lo tanto, ya no puedo decir que son iguales. Solo serán iguales si yo cogiese este valor y le cambiase el signo. Es decir, si le pusiese un signo menos delante a esto de aquí, a f en 1. Entonces sí que puedo decir que son iguales, ¿vale? Pues entonces cuando pasa eso, cuando el opuesto de f de x es igual a f del opuesto de x, es verdad que es un juego de palabras, pero tiene sentido, entonces la simetría se dice que tenemos simetría impar, ¿vale? Vamos a verlo mediante el dibujo. Te voy a representar la función x al cubo menos 4x. Es una función cúbica y tiene esta forma de aquí, ¿vale? Esta curva que sube, luego baja y luego vuelve a subir. Ya no puedo utilizar, fíjate que ya no puedo utilizar el eje y como eje de simetría, porque al doblarlo ya no coinciden. Pero tampoco puedo usar el eje x. Entonces fíjate que si giro alrededor de este punto del origen, ¿qué pasa? Si giro en este sentido, 90 grados, ¿qué pasará? Que entonces conseguiré que coincida la parte derecha de la gráfica con la parte izquierda de la gráfica. Es decir, estoy utilizando como punto para hacer la simetría, ¿quién? El eje de coordenadas, ¿de acuerdo? El origen de coordenadas. Bueno, pues entonces ahí, en este caso, tengo una simetría impar, ¿vale? Bueno, pues recuerda, las funciones pueden ser simétricas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, las funciones pueden tener simetría o no tener simetría, es decir, no todas las funciones tienen por qué tener o ser simétricas, y las que son simétricas pueden ser pares o impares, es decir, tener simetría par o impar, ¿vale? Muy bien, tienes que saber cómo aplicar cada una. Bueno, y acabamos, último punto, la periodicidad. ¿Qué significa que una función es periódica? Pues muy fácil, que su representación gráfica se va repitiendo a lo largo de las x, ¿vale? Es decir, que a lo largo de toda la función, de manera periódica, es decir, a intervalos iguales y constantes, la función va a tomar siempre valores iguales. Vamos a verlo con un ejemplo. Mira, fíjate, esta. ¿Ves esta gráfica de aquí que parece una onda? ¿De acuerdo? Mira, fíjate como en este punto, donde la x vale 0, la función vale 1. Pero si sigo un poquito más adelante, vuelvo a llegar a otro punto, este de aquí, donde la x vale no sé cuánto, por ejemplo 6,5, ¿vale? Donde la función vuelve a valer 1, ¿vale? Bueno, pues esa distancia, la distancia que hay entre un punto que vale un valor, en este caso 1, y otro punto que tiene el mismo valor, a esa distancia se le llama periodo, ¿de acuerdo? Es decir, es ese intervalo en el que se va produciendo la repetición. Bueno, pues si ese intervalo es constante, es decir, si ahora vuelvo a encontrar otro punto que vuelva a valer 1 y la distancia es la misma, de hecho, fíjate como ahora este punto casi cae en el 13, ¿no? Es decir, he ido del 0 al 6,5 y si el periodo fuese igual tendría que sumarle 6,5 más. 6,5 más 6,5, 13, ¿no? Entonces diremos que el periodo es de 6,5 y como se repite, decimos que la función es periódica, ¿vale? Da igual que cojas el valor 1, también podías haber cogido el valor negativo este, el menos 1. La distancia que hay entre este menos 1 de aquí y este de aquí va a ser la misma, 6,5. Entre este y este, igual. O por ejemplo, podías haber elegido este punto donde se corta con el eje. Cuidado porque no vale la primera bajada, tienes que volver a subir, por aquí vienes de una subida, entonces bajas y tienes que volver a subir, por lo tanto el punto que tienes que buscar para comparar es ese, y esa distancia es de 6,5 otra vez, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está, hemos acabado el tema, nos vemos en clase, si tienes alguna duda, recuerda que puedes preguntar todo lo que quieras, nos vemos, hasta luego.